Hola, soy Mirta Rabanal, alumna del primer año de Psicología, y a través de esta presentación veremos un mapa conceptual. Este mapa lo he confeccionado con el objetivo de dar a conocer los aprendizajes que he ido adquiriendo a través de la primera unidad del ramo Fundamentos Estadísticos. Se llama Recolección de Datos y Estadística Descriptiva. Al realizar nosotros un estudio estadístico, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con diferentes conceptos. Para comenzar, vamos a definir qué es la unidad de análisis. Esta es el ente o ser individual que va a ser estudiado en el proceso de investigación, aquella de la cual analicemos sus cualidades. Luego nos encontramos con las variables, que son las características que tiene una unidad de análisis y que puede tomar más de un valor. A diferencia de la constante, esta es una característica que toma solo un valor. Las categorías refieren a los distintos valores que puede tomar una variable. Las categorías pueden tener distinta naturaleza, hay algunas categorías o valores que se expresan con números, por ejemplo la edad, y otras que apuntan a cualidades que se expresan con palabras, como por ejemplo la nacionalidad. Sin embargo, es muy común representar con números a las categorías, aun cuando las cualidades que observemos no sea una cualidad numérica, por ejemplo la nacionalidad. Chilena le asignaremos un 1, peruana le asignamos un 2. A este proceso de asignar números a las categorías que se expresan con palabras se les llama codificación. En función de las categorías que la variable tenga, hablaremos de niveles de medición. Existen 4 niveles de medición. Primero, el nominal. Este es el más simple. Es aquel en el que los números solo me sirven para distinguir si los elementos son iguales o distintos entre sí respecto de esa categoría. Por ejemplo, 1 chilena, 2 peruana. Aquí no se puede hacer ninguna otra operación. Luego tenemos el nivel de medición ordinal. Aquí los números representan etiquetas o palabras, pero me permiten hacer una operación. Es decir, me permiten ordenar las categorías en forma jerárquica. Por ejemplo, la educación, aquí le asigno un número a las categorías de educación y me va a permitir ordenarlos desde el que tiene menor nivel de educación hasta el que tiene más educación. Tenemos el nivel de medición intervalar. Los números representan números entre sí, en sí. Es decir, puedo llevar a cabo todas las operaciones que con los números puedo manejar. Este nivel de medición tiene la particularidad y es que el cero es un valor arbitrario, es decir, no representa ausencia de la variable. Y por último tenemos el nivel de medición proporcional o de razón. Aquí en este nivel podemos establecer todas las relaciones que entre los números yo puedo establecer, pero donde el cero no es arbitrario, es decir, el cero representa ausencia de la variable. ¿Cómo seleccionamos la muestra para trabajar en una investigación? Bueno, dijimos que tenemos la unidad de análisis, entonces, que corresponde a qué o quiénes serán estudiados, lo que dependerá del plan del problema y de los alcances del estudio. La población, que corresponde al conjunto de todas las unidades de análisis que pueden encontrarse en una región determinada. El marco muestral, que es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar los elementos muestrales. Y la muestra, que es un subgrupo o subconjunto de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de la población. Tipos de muestra. Tenemos la muestra probabilística, que aquí los elementos que la componen fueron escogidos al azar, es decir, necesitamos conocer todos los elementos posibles y tener la posibilidad de escoger al azar cualquiera. Y la muestra no probabilística, que son aquellas en las cuales el criterio de selección no es al azar. No cualquier elemento tiene la misma posibilidad de ser escogido que otro. Cuando hablamos de muestras probabilísticas, tenemos 3 estrategias de muestreo. Las muestras aleatorias simples, donde todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos, se utiliza cuando hay bastante homogeneidad en la población escogida.
la muestra estratificada, donde se reconoce que hay estratos dentro de la población. Entonces aquí puede visualizar que hay distintos grupos dentro de la población y para hacer la selección debo asegurarme de que aparezcan elementos de todos estos grupos. Y tenemos el muestreo por racimo, clúster o conglomerado, que acá la población se ubica geográficamente de una forma que nos va a facilitar la recolección de datos. Todos los atributos, las cualidades y variables deben ser medibles. Entonces utilizaremos un instrumento de medición que será adecuado siempre y cuando me permita registrar los datos observables y que representen los datos que se quiere estudiar. Los requisitos que debe tener un instrumento de medición para ser útil son los que llamamos propiedades psicométricas, que son confiabilidad, validez y objetividad. Y una vez que recolectemos los datos, debemos organizar los datos. Y a través de la estadística descriptiva, que es un conjunto de métodos o técnicas por medio de la cual podremos recolectar, organizar y analizar datos numéricos relativos a un conjunto de individuos u observaciones. Tenemos la matriz de datos, que una vez que tenemos los cuestionarios ya recolectados, es necesario ordenarla para tener una visión de conjunto. En la fila horizontal están los nombres de las variables y en las filas siguientes estarán los números que corresponderán a las respuestas dadas por los encuestados. Otra posibilidad que tenemos de representar el comportamiento de los datos es a través de las medidas de posición. Aquí se encuentran las centrales y las no centrales. En las centrales tenemos la moda, que representa el puntaje de mayor frecuencia en la distribución de puntaje. Esta permite describir variables de nivel de medición nominal a superior. La mediana representa el valor que nos permite señalar que la mitad de los elementos de la distribución tiene un valor menor a ese y en la variable y que la siguiente mitad tiene un valor superior al valor de la mediana. Aquí se trata de la mitad de los casos y no de la mitad de las categorías. Y por último tenemos la moda, la media, que equipara los puntajes más altos con los puntajes más bajos y da cuenta de cuál es el comportamiento central de una distribución de puntajes. Tenemos las no centrales, lo que buscan es hacer divisiones más finas en una distribución de frecuencias. Acá tenemos los deciles, los quintiles y los percentiles. Muchas gracias. Saludos.